La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Muy buenos días, amables oyentes, amigas y amigos que se conectan ya con nosotros en Flaxo Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Estereotipas, el programa de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales e interactuar con nosotros a través de Twitter, a través de Instagram, YouTube y también Facebook. Y pueden también descargar el audio de nuestros programas a través de la www.flaxoradio.es. Mi nombre es Yesenia Tello y junto a Tatiana Jiménez el día de hoy les acompañaremos con un tema bastante importante, coyuntural, y hablaremos acerca del matrimonio civil igualitario, esta lucha que ha vuelto con fuerza, todo esto debido a una consulta de la constitucionalidad de norma cuya audiencia fue el viernes 29 de marzo y que nace de la pregunta que hace el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Pichincha a la Corte Constitucional en aplicación del artículo 428 de la Constitución del Ecuador. Bienvenida, Tati, y contamos con una muy cordial invitada que ya más adelante se presentará y nos contará acerca de aquello. Así es, Jess, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sí, justamente el día de hoy habíamos traído un tema bastante interesante, que es justamente coyuntural, como ya lo decías, Jess, que es el matrimonio civil igualitario. Comentándoles un poco, de acuerdo a la información recogida en la revista Vistazo, la lucha por el matrimonio civil igualitario ha vuelto con fuerza, todo
todo esto debido a una consulta de constitucionalidad de norma cuya audiencia fue el viernes 29 de marzo y que nace de la pregunta que hace el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Pichincha a la Corte Constitucional en aplicación del artículo 428 de la Constitución del Ecuador. La misma fuente informativa señala que la Corte Constitucional tiene 45 días término para resolver esta consulta, una vez que el juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría la admitió a trámite el 6 de marzo pasado. Asimismo, se ha recogido que de esta lucha ya lleva como algún tiempo también digamos, algunos colectivos siendo parte justamente de esta. Entonces, justamente por eso habíamos invitado el día de hoy a Silvia Bonilla. Ella es estudiante justamente de acá de Flaxo, Ecuador, y representante estudiantil también. Así es que muy gustosa, Silvia, de que nos acompañes en esta mañana y pues te saludamos igual. Gracias Tati, también por este espacio y a las estereotipas, ¿no? Quizás cabe decir que hay un proceso de matrimonio igualitario que lo emprendieron acá Pamela Troya con Gabriela Correa hace un poco más de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ¿qué cambió a partir de eso? El 24 de noviembre del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en materia de derechos humanos, en materia de Convención Americana de Derechos Humanos, la máxima intérprete, lo que hizo fue interpretar precisamente el artículo 17.2 de la Convención Americana en sentido amplio, es decir, que el matrimonio no se garantiza solamente a hombres y mujeres, sino en sentido amplio a todas las parejas, incluidas estas por parejas homoafectivas, ¿no? Entonces, después de esta interpretación que hace la Corte, que es obligatoria para todos los Estados miembros, incluido el nuestro, digamos que hay una serie de procesos judiciales que se emprenden a partir de noviembre del 2017. Entonces ya no es solamente Pamela Troya y Gabriela Correa quienes solicitan al Estado acceder a esta figura del matrimonio, sino varias parejas. En ese sentido, no estoy muy segura, pero son alrededor de 8 o 10 parejas. Algunos casos se ganan en primera instancia, que son los 2 de Cuenca, que nosotras desde el colectivo los patrocinamos, y que se pierden en segunda instancia, es decir, en la fase de apelación en corte provincial. Uno de estos casos de corte provincial de acá de Pichincha llega efectivamente lo que dice la jueza de corte provincial es: yo no puedo decidir, que decida la Corte Constitucional si es que esta opinión consultiva que nos obliga como Estado se puede aplicar frente a la Constitución, el artículo 67, que nos dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿no? Es decir, cuál va a ser la interpretación del matrimonio. Entonces eso llegó a Corte Constitucional y es por eso que, digamos, hizo mucho más público y evidente, ¿no?, la lucha por matrimonio igualitario nuevamente. En este sentido, un poco quisiéramos que nos comentes también qué esperamos de la Corte Constitucional, que se pronuncie afirmativamente, es decir, la Corte Constitucional tiene toda la potestad ahora de decir: interprétese el artículo 67 de nuestra Constitución, que dice el matrimonio es entre hombre y mujer, no en sentido restrictivo, es decir, no solamente es el matrimonio entre hombre y mujer, sino que el matrimonio se extiende a todas las parejas. De pronto, ustedes que han estado más de cerca con el colectivo jurídico y también con la Fundación Pacta, me parece, ¿cómo podrías dar tus primeras impresiones de esta conducta, ¿no?, de estas personas que se encuentran en la corte y que dicen: bueno, usted hágalo, no lo haga, yo lo voy a hacer, o no, mejor, como que se lanzan la pelotita en estos temas que son tan relevantes que ya no podemos taparlos con un dedo, sino que justamente necesitamos que se haga una acción inmediata para aquello? Ahí hay un debate, ¿no?, entre si es que interpelamos o no al Estado para el reconocimiento de derechos, en primer lugar. O sea, es decir, el Estado nos tiene que garantizar nuestros derechos o por sí mismos ya los tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad, digamos, de interpelar al Estado desde el derecho, y cuál ha sido nuestra posición desde el colectivo también? Es que hay la posibilidad de crear o de producir también un derecho que sea emancipador, ¿no? Es decir, entendemos frecuentemente que el derecho es una forma del Estado para oprimir, para controlar a las personas, pero digamos que desde los derechos humanos también, desde teoría de los derechos humanos, se puede configurar un otro
derecho que no sirva solamente para eso, sino que efectivamente lo disputemos, ¿no? También es de disputar sentidos, es decir, para nosotras la disputa del matrimonio no es la disputa por esta entidad patriarcal, sino por el sentido del matrimonio, es decir, por una disputa de sentidos, ¿no? Yo creo justamente que este es como lo importante, justamente, esta disputa de sentidos es como lo importante hablando en un plano social, porque estamos hablando de que el matrimonio civil igualitario pues no es algo que ha sido, o sea, que por lo menos en la sociedad todavía no se ve como algo normal, ¿no? Entonces eso hace que igual sea mal visto, que no esté permitido y tal, y que justamente en las leyes mismo haya como esta construcción esta construcción legal en torno a, digamos, bajo una mirada patriarcal justamente, y que hace que se impida que haya retrocesos, mejor dicho, en este plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, también otra pregunta que queríamos hacerte, Silvia, es más allá de, digamos, de estas disputas en el plano legal, ¿qué otros sentidos, o sea, nos estamos disputando con la aprobación del matrimonio civil igualitario? Bueno, esta es una disputa entre el Estado, ¿no? Hay que dejar eso claro, o sea, hay también una disputa que hay que dar en lo social y que efectivamente ya nos compete a todas y todos en otros espacios, pero para mí lo importante de disputar la figura jurídica es precisamente abrir la posibilidad de que el derecho no sirva solamente para normalizar, es decir, o para imponernos normas heterosexuales obligatorias, sino esa posibilidad de incluir, es decir, de que el derecho en sí mismo no sea discriminatorio o no legitime prácticas discriminatorias desde el Estado. Entonces, digamos que para mí la disputa es esa, ¿no? Claro que luego se abren otros espacios también, y dentro del derecho mismo, porque fíjate que el matrimonio no es solamente la disputa por la figura legal o por este contrato civil entre dos personas, sino también derechos a la salud, por ejemplo, que se derivan de eso, derechos a la seguridad social, derechos a las familias, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las hijas, los hijos de estas parejas homoafectivas? Es decir, cómo se protegen también los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las familias diversas de forma más general, ¿no? Sí, me parece que ese es como otro de los otras puntos. reflexiones. En el sentido de la discriminación que el Estado ha ejercido sobre los grupos LGBTI, está a la mano, ¿no? No podemos desmentir todos los años de discriminación que han sufrido, pero que también se sigue manteniendo y perpetuando hasta la actualidad. ¿Cómo lo han percibido ustedes como colectivo, como grupo? En todos los casos que han llegado, que ustedes están patrocinando prácticamente. Nosotras tenemos ahora 2 casos que los patrocinamos directamente. Es el caso de José y Javier y de Paulina y Diego. Son 2 parejas que quieren acceder, ¿no?, a esta figura del matrimonio. Y yo sí quisiera como poner esto sobre la mesa, porque son estas personas las que han puesto sus cuerpos frente al Estado, y sobre esos cuerpos son los que se ha ejercido también la violencia estatal. Y quisiera citar una de las sentencias de segunda instancia de la Corte Provincial de la SUAY, en la que dicen específicamente que el matrimonio es hecho para la reproducción, en donde se cita textualmente qué es ser hombre y qué es ser mujer. Es decir, la violencia no solamente la hace el derecho escrito, sino estas personas o operadores jurídicos que están ahí y que reproducen y que todos los días se manifiestan en contra, ¿no?, de esto. Luego está la capacidad también de estas mismas personas o de otras en reconocer estos derechos más allá de sus opciones morales, religiosas, de reconocerlos como derechos, ¿no? Es decir, en el sentido en el que se está protegiendo a no solamente personas, sino a familias también, ¿no? Y en lo que hablas acerca de el tema de los cuerpos, de cómo el Estado va regulando, ¿no? Claro, se sigue perpetuando el tema de la heterosexualidad normada, ¿no? Donde incluso ellos tienen que cumplir con ciertas aristas para poder formar parte de este matrimonio, y que seguramente dentro de la Corte todavía se sigue estudiando, ¿no? Adrián Rich bien clara es con la heteronorma. Entonces creo que
bajo ese precepto el Estado se está constituyendo y no está viendo las otras miradas, la diversidad que existe. ¿Cómo crees tú, o de pronto ustedes intervienen ya con estos grupos familiares en el caso de que tengan hijos? ¿Ustedes hacen algún seguimiento, acompañamiento? ¿Cómo es el desarrollo de estas familias homoafectivas? Bueno, no nos ha tocado, digamos, patrocinar, o no hemos tenido la oportunidad tampoco de patrocinar estos procesos, pero yo creo que es lo que se viene, ¿no? O sea, cuando y hay que estar preparados cuando se para un pastor dentro de un juicio a decirnos lo que ustedes quieren es que se abra la adopción. Y sí, queremos que no solo se abra la adopción, sino que se reconozcan todas las formas de familia. Sí queremos todo y vamos por todo y vamos a romper el derecho desde ahí también, ¿no? ¿Hay alguna anécdota de pronto vivencial desde el colectivo con estos pastores, con esta gente que está muy arraigada a la moral, que claro, sigue representando como una especie de muro entre lo que debería ser y lo que ellos no permiten que sea? Bueno, están, ¿no? Ellos han estado, sus abogados, en casi todos los juicios, sentados al lado del Estado, muy simbólicamente, y estuvieron en la última audiencia en la Corte Constitucional y reprodujeron nuevamente estas ideas, ¿no? El matrimonio se hizo para la reproducción. De hecho, hay alguien que se atrevió a decir que está en riesgo la continuidad de la especie humana si es que permitimos matrimonio igualitario en el Ecuador. Entonces, claro, ya a nosotras nos parece absurdo, ¿no? Pero hay que comprender que eso también está en los operadores jurídicos y esta visión se reproduce. Y todavía no existe este estudio que ellos deberían tener de base como para poder realizar estas acciones desde una visión más amplia, una visión de género. Bueno, es pedirle peras al olmo también. Bueno, pongámonos sarcásticas entonces. Silvia, una pregunta. Más o menos, ¿para qué fecha estamos esperando como esta respuesta de la Corte Constitucional? Bueno, tú lo dijiste, la Corte Constitucional tiene 45 días para pronunciarse en consulta de normas desde que el proceso es recibido el juez ponente, que en este caso es Ramiro Ávila. Eso fue el 6 de marzo, entonces contemos 6 de abril. Entonces digamos que la próxima semana, la próxima semana ya deberíamos tener una respuesta, ¿no? La Corte Constitucional nunca ha respetado plazos, pero digamos que la oferta de esta nueva corte recién posicionada ha sido respetar los plazos y es por eso que se ha dado paso a esta consulta de norma también, ¿no? Con la urgencia que merece y para respetar los tiempos. Entonces yo espero que entre la próxima semana ya tengamos una respuesta favorable, espero también para que esto implique una obligación de todo el aparato del Estado para garantizar estos derechos. Pero otra pregunta ahí en el plano legal, porque no me manejo mucho en ese ámbito. Digamos, ya la Corte Constitucional se pronuncia afirmativamente y luego de eso habrá que crear alguna ordenanza o directa esta norma. ¿Cuál sería como el proceso que vendría luego? Ahí hay varios escenarios, ¿no? Porque la Corte puede pronunciarse positivamente como de dos formas, es decir, puede decir, obligar o decir al juzgado del que vino la consulta, interprétese el artículo 67 de la Constitución en este sentido. Entonces, abrir la interpretación y eso ya obliga, digamos, inmediatamente a todos, y específicamente el registro civil, que es el que garantiza este derecho, a interpretar el artículo 67 de cierta forma. Ahora, lo otro que puede decir la Corte Constitucional es: no se aplique el artículo 67 de la Constitución y aplíquese en vez de el más favorable, que es la opinión consultiva 2417. Y eso puede implicar igual varias cosas, ¿no? Porque el debate en el fondo está, se necesita o no una reforma constitucional para esto. Entonces puede mandar también a la Asamblea Nacional a que modifique la Constitución y que modifique la ley de datos civiles para
en un plazo determinado se introduzca la posibilidad de reconocer este derecho, que es lo que hizo Costa Rica, por ejemplo, que fue el Estado consultante en la opinión consultiva 2417. Después de que se expidió la opinión consultiva, la Corte decidió que en el plazo de un año iba a entrar en vigencia una nueva reforma, ¿no? Entonces, es decir, la Corte Constitucional tiene varias posibilidades para garantizar este derecho. Poner tiempos, obligar al corte, obligar al registro civil, obligar a la Asamblea Nacional, interpretar directamente la Constitución. Digamos que hay como varios escenarios. Entonces habría que esperar exactamente qué dice la Corte Constitucional y sobre eso ya barajar escenarios de qué es lo que se viene. Les recordamos a nuestras amigas y amigos oyentes que pueden contactarse con nosotros si es que nos quieren llamar a través del 294-6800, la extensión 3578. Y les recordamos también que tenemos programación diaria durante toda la semana y nos pueden seguir a través de nuestra página web www.flaxoradio.es o también en nuestra fanpage, la página de Flaxo Radio. Y pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y recibir inmediatamente la actualización de nuestros contenidos en video, y este programa también lo subiremos en YouTube para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan disfrutar. Continuemos entonces con Silvia, hablando acerca de este tema tan coyuntural que es el matrimonio civil igualitario. Así es, hemos hablado un poco ya como en el plano legal, los escenarios y tal. También ya hemos topado el tema de lo social, justamente, que es como otra de las disputas en el legal, social, sobre el matrimonio civil igualitario. Realmente más bien es como esperar positivamente, que sea como una respuesta positiva para las personas, en este caso, que están justamente esperando, ¿no?, poder llegar a casarse. Sí, realmente había como muchas reflexiones, siempre hay como muchas reflexiones, ¿no?, justamente por el matrimonio como una institución que es como un contrato, que se establece como un contrato en el que generalmente una de las partes está siempre sometida y tal, pero hablándolo desde un plano de derecho, creo que es súper importante hablarlo justamente como un derecho civil, ¿no?, y que al que pueden acceder todas las personas igual, con los mismos derechos y sin ninguna exclusividad, por así decirlo, que es lo que hay que es lo que tenemos en este momento. Más bien es como reflexionar alrededor de eso. No sé si tal vez tienes alguna pregunta, Jess. Pues me intriga mucho saber cómo se configuró el colectivo, la fundación. No es fundación, no, es colectivo, corríjame por favor. ¿Cómo se organizan? ¿Hace cuánto funcionan? ¿Cómo se han articulado? ¿Cuántas personas trabajan dentro de ello o agencian dentro de ello y cómo lo hacen? Mi querida Silvia. Bueno, sí, el colectivo nació justamente de varias reflexiones, ¿no?, desde el derecho y desde las posibilidades del derecho para transformar también. Y luego todas somos compañeras, amigas, feministas, abogadas, todas, docentes, universitarias, estudiantes, que de un momento al otro decidimos agruparnos justamente para sentirnos acompañadas también, ¿no?, en estos procesos. Es una necesidad, es un espacio también de reflexión, de debate permanente, y somos abogadas, entonces lo que hacemos es disputarnos el derecho, ¿no? Pelear contra la heteronorma. Entendemos que el derecho sí ha regulado nuestros cuerpos y que desde el derecho también hay una posibilidad, tú decías, de agenciar, ¿no?, y de pelear con el Estado, pero también contra el Estado, ¿no?, desde el mismo derecho. De pronto ya existe alguna agenda que se van a manejar para esta semana, que vamos a estar en la expectativa del Estado, de la Constitución. ¿Tienen alguna agenda, un cronograma que vayan a manejar y de pronto hacer la convocatoria para sumarse? Lo que nos queda es esperar, ¿no?, y seguir presionando, porque sabemos que hay jueces efectivamente que están en contra de esto, y por un asunto también moral, no jurídico, si es que quieres. No me gusta tanto el debate jurídico, porque finalmente quizás le quita mucho, porque la pelea no es solamente por el derecho. Cuando decimos derechos,
estamos pensando que estamos peleando también por proyectos de vida de las personas, ¿no? Es decir, no solamente desde las figuras jurídicas, sino también desde proyectos de vida. Sí, y yo no me pienso casar, efectivamente, pero hay quienes sí, y hay quienes sí quieren hacerlo por múltiples razones, ¿no? No solamente por temas de propiedad, sino por múltiples razones. Entonces, garantizar esos proyectos de vida también es importante, ¿no? Sí, Silvia, una pregunta. Con respecto, digamos, al trabajo que hacen en el colectivo, ¿están patrocinando, bueno, nos hablabas de que están patrocinando 2 casos, solamente, o sea, trabajan en este ámbito? ¿En qué otros ámbitos están trabajando ustedes desde el colectivo? O sea, desde lo legal, que es su herramienta principal. Desde lo legal, bueno, tenemos estos casos, también tenemos casos, acompañamos a compañeras trans en temas de identidad. Digamos que no nos hemos limitado en ese sentido, pero ya la carga ha sido lo suficientemente, no somos muy pocas también. Seguimos insistiendo que nos faltan abogadas feministas en este país y quizás en el mundo también, ¿no? Tú mencionabas a Pacta, que es la fundación que tiene la mayoría de casos y que está litigando la mayoría de casos. De hecho, el caso que llega a la Corte Constitucional es uno que se litigó desde la Fundación Pacta. Entonces, digamos que nos acompañamos en esos procesos mucho más amplios, ¿no? Cada una aporta desde lo que ha podido, desde donde puede también. ¿Cuántos colectivos aproximadamente están articulados con ustedes? Articulados. Yo creo que compartimos luchas comunes, ¿no? Con muchos colectivos, colectivas y con muchos espacios también, ¿no? Pero en este caso de matrimonio igualitario, hasta donde sabemos, está Pamela Troya también, que con la campaña Matrimonio Civil Igualitario ya lleva muchos más años acá. Y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de San Francisco me parece que también está llevando un par de casos. Ok, eso es lo importante, que se sigan afincando, que sigamos haciendo fuerza para que el Estado ya no utilice nuestros cuerpos a su conveniencia, sino más bien podamos gozar de los derechos y del derecho al matrimonio civil igualitario. Ya faltan tan solo minutos para poder despedirnos. Tati, ¿alguna pregunta extra? No, así como igual la reflexión de que esperamos que, o sea, las leyes siempre están como armadas justamente en esa línea de la moral, ¿no? Entonces esperamos que abra como ese camino, ¿no? Para ir de alguna manera separando la moral del tema de los derechos humanos, o sea, esa moral sobre todo que es como que está muy ligada al tema religioso y que es como un dispositivo, ¿no? Que busca justamente controlar lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestras vidas. Entonces, más bien eso, comentarlo así, dejarlo como reflexión final. Recordarles también que pueden seguir los programas de los días miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. El jueves mañana estará Sami con Trovaleando desde las 10:30. Ayu Causay desde las 9:30 el día viernes. Tati estará con Estudio Violeta a partir de las 11 en su nuevo horario. Ajá. Y la Jose estará con su programa lunes a partir del mediodía, el disco de la semana. El día martes La Tejida, al mediodía igual. Y me parece que Contrapunto está el lunes, ¿cierto? El lunes a las 3 y Resonancia Alternativa a las 3 del miércoles. Ok. Hemos hecho algunos cambios y Tati quiere comentarles también que va a hablar el día viernes en Estudio Violeta. Invitarles a que escuchen este viernes Estudio Violeta. Vamos a tener música en vivo, vamos a estar justamente con Radio Ro haciendo mezclas en un homenaje a las diosas de la cumbia. Así es que están todas invitadas a participar también y a escuchar este programa. Y nada, pues es que es justamente viernes y hay que celebrar. Y el cuerpo lo sabe. Sí. Agradecerte, Silvia, por habernos acompañado. Esperamos en serio que cuando ya pase esto de la corte y la papa esté más caliente, nos puedas acompañar, contarnos cuáles son las impresiones que ustedes tienen y cómo han recibido, esperemos, noticias favorables
Igual vamos a estar este pendientes. derecho, y vamos a estar pendientes también. Sí, esperemos que haya una respuesta favorable y que eso solamente sea un paso más, ¿no? En este camino que es la defensa no solo de los derechos, sino de la vida. De la vida total. Y también una forma de que el Estado también se reivindique por tantos años de atravesarnos con la moral, de atravesar nuestros cuerpos, nuestras decisiones. Mi nombre es Jess Tello, les acompañaremos el próximo miércoles también con más estereotipas. Y pues nada, gracias Tati. Gracias. Igual, Silvia. nos vemos el próximo miércoles.